Ah, las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Cuántos son ovejas de agua viva? Muy bien, hermano. Muy gráfico. Muy bien. Vamos a orar. Cierra los ojos ahí donde está. Dios, queremos oír tu voz esta mañana. Háblanos porque somos tus ovejas. Amén. La oveja ha sido siempre un animalito muy especial y significativo en la Biblia. Ha sido el animalito escogido para los holocaustos, y el Señor distingue a Israel llamándole su rebaño. Igualmente, Jesucristo viene con el propósito de juntar sus ovejas. Juan 10, versículo 16, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor da por hecho que existe gente que no tienen pastor. ¿Qué significa esto? Marcos 6:34, salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué será ser una oveja sin pastor? En primer lugar, dice que estaban ignorantes de la palabra, porque tuvo que enseñarles. En segundo lugar, no tenían comida, no había alimento, porque se les dio pan. Y en tercer lugar, solo siguen a la multitud. En cierta manera, así es el mundo sin Cristo. Ignoran las cosas de Dios y por ende están sin alimento espiritual y siguen cualquier creencia, persona o lo que sea que les ofrezca algo sin saber si es bueno o es malo. Y a veces su misma ignorancia los lleva a adentrarse en lugares peligrosos como las ovejas ingenuas y perdidas, a riesgo de sus propias vidas. Por eso, tener un pastor, amados, es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es un pastor? O más bien, ¿cómo era un pastor en los tiempos de Jesús? Un pastor traía un zurrón, una bolsa de trapo o de cuero. También tenía una honda, una vara y un cayado. Cuando una oveja se alejaba peligrosamente, porque han de saber ustedes que la tendencia natural de la ovejita es del rebaño buscando alimento. El pastor le lanzaba una piedra con la honda adelante de sus narices para hacerle regresar. Pero también esa misma honda era el arma poderosa y afilada que usaban para defenderla. El pastor exhorta y reprende de vez en cuando, pero también defiende a sus ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la caída de la tarde, ya cuando las ovejas iban entrando en el redil, el pastor hacía algo muy interesante. Sostenía la vara más o menos como unos 80 centímetros del suelo, de manera horizontal, y hacía que las ovejas pasaran por debajo de la vara. Ezequiel 20, versículo 37 dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto.
Esto tiene mucho significado porque esta acción del pastor quería decir mucho. En primer lugar, al pasar la oveja por la vara, el pastor la estaba contando. ¿Sí? Las estaba contando. ¿Por qué? Porque eran suyas. ¿Sí? Eran sus ovejas. Y él quería saber cuántas ovejas tenía o si le faltaba una o dos. Entonces, esto habla de derecho de propiedad. Pero ese derecho de propiedad también le daba el derecho de disciplinar. Porque la disciplina del Señor, como decíamos en el sermón antepasado, se aplica solamente a los suyos. ¿Recuerdan? Solamente a los hijos. Dice, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Es decir, Dios estaba diciéndole a Israel que a pesar de todo, a pesar de su situación, de su rebeldía, de sus actitudes que desagradaban a Dios, Él cumpliría sus propósitos salvíficos. En primer lugar, es humilde y depende del pastor. Una oveja sin pastor no dura mucho. O se muere de hambre, o la devora algún depredador, o se la roban los ladrones para alimento o para hacer no sé qué cosas con ella. Hace mucho, en una enseñanza pasada, les hablaba yo que la ovejita se abate cuando le crece la lana y cualquier agujerito, cualquier hoyo hace que se resbale y quede boca arriba. Entonces los gases del estómago hacen que se ahogue. Si no viene el pastor a levantarla, la ovejita se muere. Pero antes, ¿por qué el Señor nos compara con una oveja? ¿Por qué no vacas o chivos o cualquier otro animal? ¿Por qué? La respuesta es por la propia naturaleza de la oveja. Amados, la naturaleza de un cristiano nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo es la de una oveja. ¿Y cómo es una oveja? Ya mencionamos dependiente, porque la ovejita, por naturaleza, hermanos, cuando siente el peligro, dice que corren hacia el centro y se hacen bolita, se juntan en bolita. ¿Por qué? Porque la protección de ellas es el grupo. La iglesia es el redil. Nosotros somos las ovejas y Cristo es nuestro pastor. Gracias a Dios por ello. Versículo 11 del capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 13. Mas el asalariado huye porque es asalariado y no le importan
las ovejas. Hay pastores que nomás le quieren sacar lana a las ovejas, paz de Cristo. Aquí hay algo interesante. La diferencia entre el asalariado y el buen pastor. Al asalariado no le importan las ovejas. Ve los ladrones o las fieras y en lugar de enfrentarlos, huye. El buen pastor se enfrenta y es capaz de morir por ellas. Cristo murió por nosotros. Nadie más que yo sepa ha dado su vida por sus discípulos. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni nadie. Solo nuestro buen pastor. Alguien dele gloria, por favor. A su nombre, gloria. Se cuenta una historia muy popular. Hay varios autores sobre este tema de los pastores. Y uno de ellos cuenta una historia de un muchacho joven que se enfrentó a 3 ladrones. Era un pastorcito joven, pero valiente. Y lo golpearon tanto, hermanos, que murió entre sus ovejas. Este es un concepto que nosotros acá como occidentales no lo podemos entender. ¿Por qué los pastores amaban tanto a sus ovejas? Mire, en la antigüedad, las ovejas y los pastores como una familia. Las ovejas vivían toda su vida. Él las alimentaba y las cuidaba y ellas le daban a él lana, leche, carne, perdón. A diferencia de las vacas, otros animales, granja, las mismas vacas sirven de alimento. Oveja daba corderitos, corderitos eran los alimentos, de manera que una misma oveja daba al pastor toda su vida. Era una relación, pero de manera mutua, es decir, de dependencia el uno del otro. Tú me ayudas, yo te ayudo. Más, existía yo le llamo un vínculo tipo mascota, que dice que el pastor las llamaba por su nombre y ellas. Entonces, esto es un vínculo mucho más, vamos a llamarle, no es como tener una mascotita. Una mascota que nos duró 14 años que sea. Y yo sé que ustedes también tienen por ahí sus mascotas. Después de la caída, quiero que veamos la importancia que tienen las ovejas en la vida. Pues inmediatamente después de la caída, comenzamos a ver una relación importante entre oveja, pastor, Dios. En la escritura que Abel era pastor de ovejas. 4:2. Pues dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Dice que Dios se agradó de Abel más Caín. Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a la ofrenda suya. Vamos a encontrar en la Biblia que las ovejas fueron animalitos elegidos para el sacrificio. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo se identificó como el Cordero de Dios. Amados, no les puedo decir más. Una cosa sí les digo. Un privilegio, el Señor nos compare con ovejas. Y no con otro animal. Cada animal tiene su característica. El cochi
es cochino. El toro es corajudo. ¿Cuántos toros hay aquí? El caballo es valiente. El burro es burro. Las ovejas son especiales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Ay, hermano, no se aguantan, de puro coraje matamos otro trago. Otra característica de las ovejas, ellas no seguían a nadie que no fuera su pastor. Conocían su voz y los seguían. Nosotros los pastores, entre paréntesis, tenemos una gran responsabilidad, muy grande, de ser ejemplo a la grey. La Biblia dice, miren cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor no empuja a las ovejas, el pastor las guía. O sea, va adelante y las ovejas lo siguen. Yo, en mi caso, nunca predicaré algo que yo no haya vivido o que yo no haya experimentado. Jamás lo guiaré por un lugar donde yo no he ido, hermanos amados. Y esto es una característica. En Juan capítulo 10, estamos en el capítulo 10, en el primer versículo el Señor dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte, este es ladrón. En la antigüedad había lo que se llamaba un redil colectivo. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esos rediles colectivos hechos de piedra tienen una puerta principal y tienen un portero pagado por todos los pastores y ahí cabían varios varios rebaños. Entonces, al llegar la tarde, y venían varios pastores con muchas ovejas, entonces las ovejitas tenían que reconocer la voz de su pastor. ¿Sí? Y cuando, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen la voz de su pastor, conocen su voz. Mas al extraño, dice, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cada rebaño de esos que entraban ahí conocía la voz de su pastor. Y los pastores conocían a sus ovejas. Se dice que cada pastor tenía una manera muy particular de hablarles. Igual se han escrito varios libros, como les decía, al respecto. Y en uno de ellos dice su autor que se quedó asombrado al oír la manera como un pastor llamaba a sus ovejas. ¿Cómo lo haría? No lo sé. Y cómo ellas conocían esos ruidos extraños que él hacía. No sé, imagínense. Cuic, 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 no sé. Imagínense, pero ellas conocían ese sonido, ¿verdad? Y aquí hay una gran enseñanza, mis amados. Miren, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? Les tengo buenas noticias. Si eres oveja del Señor, tú puedes oír la voz de Él. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sus ovejas oyen su voz. Podemos orar
para todo y decirle al Señor que nos guíe, que Él ordene nuestros pasos, que Él ordene nuestro caminar, que nos enseñe a criar y educar a nuestros hijos, que nos ayude a tomar buenas decisiones, cuando levantar el campamento, cuando parar, ¿sí? Y, y acampar, etcétera, etcétera. Y amados, Él nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Queridos hermanos, hay una gran ventaja. Y en el sermón de la luz, yo les hablaba precisamente de ser guiados. Hay una gran ventaja en ser guiados por Dios. Hay un margen muy pequeño de error y hay una gran posibilidad de sufrimiento, de evitar el sufrimiento, de evitar el error que te va a traer situaciones. Si tú haces lo correcto, si tú estás, el Señor te va a llevar y el Señor les decía cuándo levantar el campamento, cuándo seguir adelante, porque Él conocía los peligros que había más adelante. Entonces es muy importante que como ovejas de Él, ¿verdad? Más bien, es muy importante y es una gran bendición ser oveja de Él. Porque sus ovejas oyen su voz. Otra vez, ¿cuántas son ovejas? Versículo 6 dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Alegoría y parábola son dos cosas diferentes. Juan no tiene parábolas. Juan tiene alegorías. Dice, yo soy la luz del mundo. El Señor, ¿sí? Exacta y efectivamente es comparado con una luz que guía. Yo soy el pan que da vida. Entonces, el Señor es nuestro pan que nos da vida eterna y que nos sustenta por el camino. El maná celestial. La palabra es para hoy mía, que significa comparación o metáfora. Una parábola es una historia ficticia que enseña una verdad. Pero una alegoría, hermanos, es una comparación. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero llegar? Jesús, al igual que el agua, es el único que quita la sed. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, en verdad, Él es como los pastores de su tiempo, valiente, abnegado, cariñoso y protector. Y al igual nosotros, en el aspecto espiritual, somos como esas ovejitas indefensas, gregarias, que dependemos total y absolutamente de Él. Yo puedo ser el presidente de la República, o puedo ser el jefe, el CEO de la compañía más grande de la ciudad, pero en la iglesia yo estoy en ABC. Yo estoy aprendiendo. Porque una cosa es la vida secular y otra cosa es la vida espiritual. Entonces, nosotros somos como ovejas, ¿sí? Esa es la comparación, porque necesitamos ser enseñados y necesitamos ser guiados y necesitamos ser protegidos por un pastor. Pero hay un animalito que es todo lo contrario. ¿Sabe cuál es? El chivo. La cosa es que también en la iglesia hay chivos. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Los cabritos no están en la iglesia. Y le voy a decir por qué. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Léalo conmigo. Serán reunidas. ¿Todas qué? Todas las naciones.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ese no es el juicio de la iglesia, es el juicio de las naciones. ¿Sí lo entienden? Es gente que no tiene a Cristo, gente que no está en la iglesia. Nosotros, amados, éramos cabritos. Nuestra naturaleza ha cambiado. La naturaleza del chivito es todo lo contrario a la oveja. Es autosuficiente, es independiente, es desobediente, come cualquier cosa y ataca a su pastor. Hermano, nunca hable de su pastor. Yo les he platicado mucho la historia de un chivero cerca de mi casa cuando Tierra Blanca era Tierra Blanca. Por cierto que el chivero era cristiano, ¿no, mané? Era hermano. Él tenía la manita cucha. Y en otro le llamaba mucho la atención por su manita. Y mi hermano decía que un chivo lo había cornado. Pero aquí hay puras ovejas, amén. Vayamos al versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí se agrega una figura más, hermanos, la puerta, the door, la puerta. No vinieron ahora mis hermanos intérpretes aquí adelante. La única entrada al redil era la puerta. Escuche, la única entrada al cielo es Cristo. La única entrada a la iglesia es Cristo Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrar y salir era una expresión en el judaísmo que quería decir paz y seguridad. Podías salir de la ciudad y podías entrar sin ningún temor, porque había paz. En el Salmo 121 dice, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Deuteronomio capítulo 28. Pero si el Señor, hermano, dice, escuche esto, cualquiera tiene la seguridad de salir, pero nadie tiene la seguridad de regresar. Pero si el Señor es nuestro pastor y no nos andamos saltando las trancas, sino que entramos y salimos por la puerta, tenga la plena seguridad de que saldrá y entrará y regresará y hallará los frijolitos servidos en la mesa. Gloria a Dios. Con una coca con hielo de vidrio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Bendito Señor. Según los eruditos, este discurso fue el último discurso público de Jesús. El, el discurso de la vid del domingo antepasado, fue dirigido solamente a su pequeño grupo de apóstoles. Pero él se ofrece a Israel, sí, como el Mesías, como el pastor de Isaías, capítulo 40, que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dígalo conmigo. Pueblos suyos somos y ovejas
de su prado. Nosotros, amados, somos sus ovejas. Martín Lutero dijo, esta simple criatura, refiriéndose a la oveja, tiene esta característica especial entre todos los animales. Dice que pronto conoce la voz de su pastor y no sigue a nadie más. Depende enteramente de él y busca solo su ayuda, pues no puede ayudarse a sí misma, sino que está limitada a la ayuda de otro. La ciencia ha demostrado que las ovejas viven en su rebaño no porque sean muy sociables, sino más bien por cuestión de supervivencia. Carísimos, nosotros somos sus ovejas. La iglesia es el redil y Cristo es la puerta. Y el que por mí entrare, dice, será salvo. Una mejor traducción diría, el que por mí entrare estará a salvo. Porque la palabra salvación es sotería, pero aquí es soso, que significa seguro, a salvo. Habla de preservar con salud y bienestar y de estar completo. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alguien dele gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero concluir. Y quiero concluir con un enunciado que resume todo el sermón. Y si no recuerdas el sermón, como la hermana que fue a la iglesia y, hermana, ¿cómo estuvo el servicio? Ay, bien padre, hermano, bien bonito. ¿Y qué se trató el sermón? No sé, pero estuvo bien chido. Está bien, el Espíritu Santo habla a tu espíritu. Pero si no recuerdas el sermón, solo recuerda esta oración que dice así: las ovejas están en el redil. El redil es la iglesia. Cristo es nuestro pastor. Y en todo el mundo, cada domingo, sus ovejas están en su redil escuchando su voz. ¿Cuánto me dan un minuto? 1, 2, 3, 4, 5. Con eso. Pues soy Benjamín, Judy, Keila y Mané. Finalmente, si ando mal, ¿será que no soy oveja? ¿Ustedes qué dicen? Muchos se perdieron la pregunta por estar jugando. ¿La de Cristo? Si ando mal, ¿será que no soy oveja? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Nadie dice nada. Hace mucho, una vez me llegó un mensajito que decía: pastor, he escuchado sus últimos 2 mensajes y yo sé que ando mal, pastor. Le pido que ore por mí, por favor. Esta es una verdadera oveja. Y le voy a decir por qué. Porque reconoce su condición número 1. ¿Sí? Está sufriendo las consecuencias de su alejamiento, pero recurre a su pastor. En algunos casos, hermanos, el hecho de que andemos mal
no quiere decir que no seamos ovejas. Puede ser que andes descarriado o descarriada, pero sigue siendo de este redil. Porque estás oyendo la voz de tu pastor que te llama. Estás oyendo la voz del pastor que te llama, que te busca. El Señor lo dice de otra manera en Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Esto dice gloria al Señor. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. No te pones de pie, cante conmigo. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró quiniendo, temblando de frío, unió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe.
rugiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que todos lleguemos al cielo, que ninguno se pierda. Amados, seamos como lo que somos, ovejas. Dejémonos guiar, seamos obedientes y llegaremos. No solo nosotros, sino nosotros y nuestros hijos llegaremos. Amén. Porque el buen pastor va delante de nosotros. Y Él ya llegó. Y Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Es todo lo que tenemos que hacer.